En esta lección, determinaremos el área usando coordenadas polares. Se nos pide que determinemos que el área del bucle interno de R es igual a 1 más 2 coseno teta, que se representa gráficamente aquí. El área del bucle interno es esta área aquí. Usando coordenadas polares, el área es igual a 1 2 veces la integral de alfa a beta del cuadrado de f de teta, donde f de teta es lo mismo que R. Entonces, en nuestro caso, tendremos el área A es igual a 1 2 veces la integral. Trabajaremos para determinar los límites de integración en un momento. F de teta, o R, es 1 más 2 coseno teta. Lo que significa que la función integrando es el cuadrado de 1 más 2 coseno teta de teta. Y ahora trabajemos para determinar los límites de integración que trazarán el ciclo interno. Recuerde, es útil graficar la ecuación polar en el sistema de coordenadas rectangulares como se muestra aquí, donde a lo largo del eje horizontal tenemos teta. A lo largo del eje vertical, tenemos R. Observe en este punto, R es 3 y teta es 0 radianes, que corresponde a este punto en la curva polar. Luego, observe que a medida que teta aumenta, el radio disminuye hasta este punto donde el radio es 0 y el ángulo teta es 2,3 pi radianes. Entonces, a medida que teta aumenta, la curva se traza en esta dirección. Esta es la orientación de la curva. Y a 2,3 pi radianes, estamos de vuelta en el poste, que es este punto aquí. Ahora mirando la parte de la curva debajo del eje horizontal, esta es la parte de la curva que traza el bucle interno. Observe cómo R es negativo durante el intervalo de 2,3 pi radianes a 4,3 pi radianes, lo que significa que el punto se traza en la dirección opuesta. Entonces, por ejemplo, este punto aquí, R es negativo, y teta es pi radianes. Entonces el lado terminal de pi radianes está a la izquierda aquí, pero debido a que R es negativo, trazamos la unidad 1 en la dirección opuesta que está aquí. Entonces la orientación continúa en esta dirección, trazando el lazo interno. Y noten a 4,3 pi radianes, estamos de vuelta en el poste. Entonces tenemos una opción aquí. Podemos integrar de 2,3 pi radianes a 4,3 pi radianes, que traza todo el ciclo. O podríamos integrar de 2,3 pi radianes a pi radianes, y luego duplicar el área porque ese intervalo traza la mitad del bucle. Y sigamos adelante y hagamos eso. Integraremos de 2,3 pi radianes, o 2 pi divididos por 3 radianes, a pi radianes y luego duplicaremos el área, por lo que la multiplicamos por 2. Antes de evaluar esto, verifiquemos los límites de integración en grados en la TI 84. Para su revisión, si presionamos modo, observe cómo estoy en modo grado y modo polar. Si presionamos Window, Z va de 0 a 360 grados en incrementos de 2,5 grados, y voy a usar esta ventana aquí. Si presionamos y es igual, ya he ingresado la ecuación polar y ahora presionamos gráfico. Y ahora si presionamos trace, podemos verificar los límites de integración. Observe que ahora teta está en 0 grados, así que estamos en este punto aquí. Si presionamos la flecha derecha, teta aumentará en 2,5 grados. Observe de nuevo en el poste, el ángulo teta es de 120 grados, o 2,3 pi radianes. Entonces, si continuamos de 120 grados a 180 grados, trazamos la mitad del bucle interno. Es por eso que integramos de 2,3 pi radianes a pi radianes y luego duplicamos el área, para rastrear todo el ciclo. Observe cómo toma el intervalo de 120 grados a 240 grados, que nuevamente es de 2,3 pi radianes a 4,3 pi radianes. Y ahora, busquemos el área. 2 veces 1 2 es igual a 1, dándonos la integral de 2,3 pi radianes a pi radianes. Y ahora, necesitamos cuadrar 1 más 2 coseno teta, lo que nos dará 1 más 4 coseno teta. Más 4 costas al cuadrado teta.
Y ahora usaremos una fórmula de reducción de potencia para coseno cuadrado teta, donde coseno cuadrado teta es igual a la cantidad 1 más coseno 2 teta dividido por 2. Realizar la sustitución nos da la integral de 2/3 pi a pi radianes de 1 más 4 coseno teta. Más 4 veces la cantidad 1 más coseno 2 teta. Dividido por 2 de teta. Simplificando, tenemos la integral de 2/3 pi radianes a pi radianes. Mirando este producto aquí, observe cómo se simplifican los 4 y 2. Hay 1 2 en 2 y 2 en 4. Entonces la función integrando se simplifica a 1, y luego distribuimos 2 aquí. Tenemos 2, entonces 1 más 2 son 3. Y tenemos más 4 coseno teta. Distribuyendo los 2 nuevamente, tenemos 2 coseno 2 teta, entonces más 2 coseno 2 teta. Y vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Encontramos la antiderivada. La antiderivada de 3 con respecto a teta es 3 teta. Más la antiderivada de 4 coseno teta es 4 seno teta. Ahora, para integrar 2 coseno 2 teta, necesitamos realizar la sustitución de u, donde u es igual a 2 teta, du es igual a 2 de teta. Dividiendo ambos lados por 2, tenemos 1 2 du igual a de teta. Mostrando la sustitución u aquí, tenemos la integral de 2 veces de teta es 1 2 du. Y coseno 2 teta es coseno u. Entonces, tenemos la integral del coseno u, que es igual a seno u, que en términos de teta es seno 2 teta. Y ahora necesito encontrar f grande de b menos f grande de a. Cuando teta es igual a pi, tenemos 3 pi más 4 seno seno. Más seno 2 pi. Y cuando teta es igual a 2 3 pi, tenemos 3 veces 2 3 pi. Más 4 seno 2 3 pi. Más seno 2 veces 2 3 pi. Y ahora simplificando. Seno pi y seno 2 pi son ambos iguales a 0. Así que aquí solo tenemos 3 pi. Menos la cantidad 3 veces 2 3 pi. Los 3 se simplifican a 1, dejándonos con 2 pi. Y luego tenemos más 4 seno 2 3 pi. Para evaluar seno 2 3 pi, usemos un triángulo de referencia. 2 3 pi es igual a 120 grados. Entonces el lado terminal está en el segundo cuadrante aquí, donde el ángulo de referencia es de 60 grados y, por lo tanto, el tramo corto es 1. La hipotenusa es 2, y la pata larga es la raíz cuadrada 3. Pero porque estamos en el segundo cuadrante, donde x es negativo, esta pata es negativa. Usando el triángulo de referencia, seno 2 3 pi radianes es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2, dándonos 4 veces la raíz cuadrada 3 dividido por 2. Luego tenemos más seno 4 3 pi, que es igual a 240 grados. El lado terminal está en el tercer cuadrante con un ángulo de referencia de 60 grados. De nuevo, tenemos 2, raíz cuadrada de 3. Tanto x como y son negativos en el tercer cuadrante. Entonces esta es negativa, y esta es la raíz cuadrada negativa de 3. El seno de 4 3 pi radianes es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, dándonos menos raíz cuadrada 3 dividido por 2. Simplificando, tenemos 3 pi y luego menos 2 pi. Aquí los 4 y los 2 se simplifican. Hay 1 2 en 2 y 2 2 en 4. Esto nos da menos 2 raíz cuadrada 3.
Y luego tenemos menos raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, lo que nos da más raíz cuadrada de 3 dividida por 2. Y ahora sigamos adelante y combinemos términos similares. 3pi menos 2pi es pi. Escribamos negativo 2 raíz cuadrada 3 como una fracción con un denominador de 1. Estos son como términos. El denominador común es 2. Entonces multiplique el numerador y el denominador por 2. Entonces aquí tenemos 4 negativos, raíz cuadrada 3, entonces esto nos da menos 4 raíz cuadrada 3 dividido por 2 más raíz cuadrada 3 dividido por 2 si queremos más una raíz cuadrada 3 dividido por 2, lo que nos da pi menos 3 raíz cuadrada 3 dividido por 2. Entonces, esta es el área exacta del bucle interno, pero también podríamos escribir esto como pi sobre 1 menos 3 raíz cuadrada 3 dividido por 2. Obteniendo un denominador común, también podríamos escribir el área exacta como 2pi menos 3 raíz cuadrada 3 en 2. Espero que hayas encontrado esto útil.